Tenemos en el estudio a Alan Capetillo. Él es vocero del Frente Nacional por la Familia, abogado de mucho prestigio. Joven Capetillo, ¿cómo estás? Ya no tan joven, pero muy agradecido contigo, Bet. Siempre un gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, ¿qué hicieron? ¿Manifestación o qué pasó? Están exigiendo... Hoy es Día del Internacional del Hombre. Es Día Internacional, bueno, es esta fecha que se está estableciendo sobre el Día Mundial del Hombre, que más allá que otra cosa, muchos pensamos que incluso podría no ser necesaria, si no fuera porque hemos visto que en los últimos años una narrativa muy perversa se ha construido alrededor de la figura masculina, ¿no? Donde de forma reiterada y sistemática a lo largo prácticamente de todo el año se presenta al hombre como un violentador, un opresor, una persona que básicamente se sataniza de forma sistemática y reiterada, victimizándose siempre a la mujer en esta compleja relación que siempre hay entre hombres y mujeres, y eso ha tenido efectos muy perversos tanto en la convivencia de hombres y mujeres como en la impartición de justicia. Particularmente esto le pega mucho a las familias cuando hay discusiones sobre la custodia de los hijos particularmente, que se generan dinámicas muy perversas, algunas incluso luego terminan en procesos penales donde se simulan acusaciones por parte de la mujer contra el hombre y se aprovecha toda esta narrativa de la dichosa perspectiva de género, de la ideología de género para construir muchas veces hasta culpables sin pruebas, y se ha construido esta ideología que viene del feminismo, que viene de estas corrientes del pensamiento de género, que han alienado a nuestra sociedad, han satanizado al hombre, han victimizado e infantilizado permanentemente a las mujeres, lo cual consideramos que es completamente perverso. Nosotros defendemos en el Frente Nacional de la Familia, obviamente, la complementariedad de hombres y mujeres, que no somos enemigos, no somos adversarios. Las mujeres no tienen por qué vivir pensando que los hombres son estos entes de los que deben de desconfiar, que en todo momento buscan violarlas y violentarlas y agredirlas. Y esta narrativa que se ha construido sobre el patriarcado, ¿no? Todo ese discurso ideológico que ha postulado el feminismo se ha vuelto muy tóxico para nuestra sociedad y ha dividido la convivencia entre hombres y mujeres. Nosotros consideramos de forma muy irresponsable. Que sí hay casos en donde el hombre agrede a las mujeres, que sí hay casos donde las mujeres agreden al hombre, pero pues también hay que reconocer, hay muchos casos en donde pues hay una relación de respeto, ¿no? Hay casos de todo tipo, porque la convivencia humana es compleja, hay todo tipo de historias. Lo que no podemos hacer, lo que es una irresponsabilidad, es contar sistemática y reiteradamente solo una historia, la historia donde el hombre es el malo y perverso y el violentador y la mujer es permanentemente la víctima. ¿Por qué? Porque hay muchas historias que no son eso, ¿sí? Y que particularmente cuando un asunto se vuelve un tema de justicia, un tema penal, un tema de custodia, de debate por la custodia de los hijos, pues ahí hay que revisar con base en objetividad, con base en pruebas y no con base en construcciones ideológicas que nos hayan vendido los medios de comunicación a partir del activismo de los grupos feministas. Sí, o sea, tenemos que revisar cada caso concreto y en cada caso evaluar con seriedad, con rigor, qué elementos probatorios hay para darle la razón a un lado o a otro. Pero si yo admito esta narrativa que ha postulado el feminismo de forma reiterada y sistemática, que hay una opresión estructural de un sistema inmaterial que denomina el patriarcado, que hay que combatir a través de acciones afirmativas y para todo tengo que aplicar la llamada perspectiva de género, entonces yo ya no voy a analizar caso por caso. Yo voy a partir siempre de la idea de que los hombres son malos, las mujeres son víctimas y por lo tanto a la mujer, el yo te creo, a la mujer hay que creerle. Y cualquier acusación que haga una mujer en contra de un hombre tenemos que tomarla por válida independientemente de que no haya pruebas. Eso lo consideramos muy perverso. Sí, es una distorsión de la impartición de justicia, es una distorsión ideológica de lo que es la realidad humana, la convivencia compleja y complicada entre hombres y mujeres. A veces ellas tienen la razón y a veces también ellos tienen la razón. Y hay que verificar
caso por caso, no con base en narrativas ideológicas victimistas que postulen el yo te creo, o el violador eres tú, o el patriarcado se va a caer, lo que sea que esto signifique, que es el discurso que todo el año escuchamos alrededor de estos grupos ideológicos vinculados al feminismo. Las feministas, que es un grupo hiper reducido de las mujeres, pero que siempre quieren hablar a nombre de todas las mujeres, cuando realmente es un sector hiperminoritario, pero que reciben mucho espacio público, mucho foco público, tienen un discurso muy beligerante, muy incendiario, que apela sistemáticamente al victimismo, al ideologismo de construir estas ideas sobre la opresión estructural del patriarcado y esta violencia sistemática, y además aparte la palabra violencia la usan irresponsablemente para todo, y todo es violencia. Si un hombre no voltea a ver a una mujer, es violencia porque le está ignorando. Si le explica algo, es violencia porque es un mansplaining. Es decir, han generado un fenómeno ideológico donde han distorsionado conceptos que son muy importantes. ¿Sí? El concepto de justicia, la importancia de la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley. Eso lo dejan de lado y nos imponen lo que ellas denominan la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? ¿Se puede hablar en castellano en tu espacio, Bet? Sí, claro. La perspectiva de género básicamente significa chíngate al hombre. Eso es lo que significa siempre que escuches el concepto de perspectiva de género, ¿sí? En los hechos eso se traduce en sentencias muy injustas donde no hay un debido proceso, donde no se valoran pruebas, donde no se analiza la objetividad de la historia de qué es lo que me están diciendo y con qué pruebas lo están soportando unos u otros, y simplemente parto de la idea de que yo tengo que castigar al hombre por ser parte de este maldito patriarcado que oprime a las mujeres. Nosotros consideramos que es una necesidad de la sociedad combatir estos relatos, ¿sí? Porque los hombres y las mujeres no podemos vivir enfrentados bajo esta lógica. Y por eso es importante tomar fechas como esta, como el Día Mundial del Hombre, que se le llama, más que para vender un discurso acerca de la importancia del hombre, creo que es evidente y es igual de importante que las mujeres. Es sobre todo para reivindicar que estos discursos ideológicos no pueden gobernar nuestra narrativa pública, no pueden ser lo que todo mundo está repitiendo de forma irresponsable y que sea en última instancia traducido en verdaderas injusticias. ¿Sí? El día de hoy en la mañana acudimos a Casa Libertad. Hubo una manifestación en Casa Libertad. Al mismo tema. Se leyó un posicionamiento. Casa Libertad, que es este lugar donde todo el mundo lo sabe, que mayoritariamente van los hombres a poder convivir con sus hijos una vez por semana, en unas condiciones que además llaman mucho la atención, que son precarias, que son agresivas contra los niños, que difícilmente podría establecerse que en ese lugar pueden haber una convivencia sana entre padres e hijos. ¿Sí? Y ahí se denunció públicamente toda esta narrativa por parte de muchos hombres, pues que viven verdaderas injusticias, ¿sí? Y que nosotros no queremos que siempre se le dé la razón a los hombres, queremos que se juzgue con base en pruebas y que las instituciones también sean empáticas, que sea justo y que sea equilibrado con lo que los hombres pueden también denunciar o reclamar, y que si se les juzgue con base en pruebas, no con base en dichos, no con base en presunciones ideológicas, no con base en cuentos victimistas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo les fue? Que demandamos, yo creo que bien, se convocó a los medios de comunicación para partir este posicionamiento por parte del Frente Nacional por la Familia. Nos acompañaron otras organizaciones civiles que se dedican también a la reivindicación de la relación de los padres con sus hijos, que los hijos no pueden ser secuestrados, que no pueden volverse un arma de las mujeres contra los hombres ni viceversa, que siempre se tiene que garantizar el sano desarrollo de los menores, y eso es la convivencia con ambos, con su padre pero y con muchas su veces madre. No se da por los mismos pleitos que traen entre ambos, ¿no? Discurso que construyen estos grupos de activistas, donde el malo, el satanizado, siempre es el varón, ¿sí? Independientemente de cuál sea la realidad de la historia. Y a nosotros nos llamó mucho la atención, y es algo que también quiero denunciar públicamente en tu espacio, mi estimado Bet. Nosotros fuimos, hicimos nuestra manifestación, pegamos algunas pancartas con yurets, ¿sí? Nada del otro mundo, no rayamos nada, no vandalizamos nada, no agredimos a ningún cuerpo de seguridad.
simplemente planteamos ahí nuestras demandas, nuestras consignas en unas cartulinas, las pegamos con Yurex, el posicionamiento se leyó, se fueron los medios de comunicación, 10 minutos después de que terminó la manifestación, nos estábamos yendo, sale el personal de gobierno del estado de Casa Libertad a retirar todas las pancartas y aquí no ha pasado nada, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duraron las consignas y los tendederos feministas que se pusieron el 8 de marzo hace unos meses? Duran semanas, duran meses. Bueno, pero también es graffiti, vandalismo, ¿no? Incluso también todo lo que se pega también se queda ahí y muchas veces las autoridades tienen miedo a mandar limpiar lo que se hace ahí. Y no tenemos problemas con que se retire nuestra manifestación, nuestras pancartas, pero lo que queremos llamar la atención es en la diferencia de trato. ¿Sí? Cuando los hombres o causas que se vinculan a la igualdad entre hombres y mujeres se posicionan públicamente, trata de el tema por parte de la autoridad, pues, obviamente de dejarse de lado, ¿sí? Pero estos grupos de las feministas, como son victimistas, como son agresivos, como son violentos, ¿sí? Como todo lo apelan desde el victimismo de que si no me das la razón o si me llevas la contraria es que eres un machista y un misógino, pues regularmente las autoridades simplemente tienen cuidado de no meterse con estos grupos, ¿sí? Y eso genera una atmósfera que es muy peligrosa, que es muy tóxica, que es muy irresponsable, que es muy injusta y que está rompiendo, y es la parte que nos interesa mucho al Frente Nacional por la Familia, la convivencia entre hombres y mujeres. Ya no podemos convivir sanamente porque la discursiva ideológica, los conceptos que estos grupos irresponsablemente han reiterado una y otra vez, nos llevan naturalmente al conflicto. Los hombres son malos, las mujeres son víctimas y por lo tanto todo tiene que ser perseguido por parte del hombre, visto con sospecha, y del otro lado la mujer no puede nunca mentir, cosa que a veces también pasa. Bueno, entonces, en conclusión, desde el punto de vista del Frente Nacional por la Familia, hay ahora discriminación contra el sector masculino. No solo es desde el punto de vista del Frente Nacional de la Familia, es que está en las leyes, es que la Constitución General de la República, la Constitución fue modificada hace apenas una semana para inducir la llamada perspectiva de género y la dichosa igualdad sustantiva, que lo último que es igualdad. ¿Sí? Y se mete en las leyes, ¿por qué? Porque han construido un aparente sentido común que aparentemente todo el mundo tiene que darles la razón a estos grupos feministas y tenemos que llenar las leyes y la política pública con sus conceptos y sus términos ideológicos. Y el problema de esos conceptos es que luego son excusas para no pensar. Resulta que un juez, en lugar de analizar si hay pruebas en un asunto para determinar a quién le corresponde la custodia y la guardia de un menor o si se cometió o no se cometió un delito, ya no analizo si hay pruebas, simplemente digo, aplico la perspectiva de género y por lo tanto, dado que la mujer es parte de la parte oprimida de un sistema de opresión denominado el patriarcado, sentencio al hombre, le niego el derecho a ver a su hijo, le revierto la carga de la prueba, ya no juzgo con base en hechos. Juzgo con base en si eres hombre o eres mujer. Eso es perverso, eso es algo que nos corresponde hoy en día reivindicar, el Día Mundial del Hombre, y más que otra cosa es el Día Mundial, o lo que tratamos de aspirar a la verdadera igualdad, la igualdad ante la ley, que se nos juzgue como seres humanos. A lo mejor ¿no? Hace falta más manifestaciones, radicalismo. Ese es el problema. Para que la autoridad voltee a ver. Es que todos sabemos que este feminismo tóxico que hoy hemos visto que se ha apoderado del espacio público se fundamenta en la violencia, en el chantaje, en la amenaza, en la histeria, en el vandalismo. Eso es lo que hacen cada 8 de marzo. Si en lugar de argumentar, de dar razones, de explicar con posiciones claras qué es lo que quieren, amenazan, gritan. ¿Qué es lo que gritan en el caso, por ejemplo, del aborto? Si no hay aborto legal, el desmadre que se va a armar, les quemamos, les tapamos las calles y les incendiamos la catedral, ¿no? Por ejemplo. O somos malas y podemos ser peores, es otro de los gritos que hacen, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Pues están amenazando, están chantajeando con la violencia. Muchas veces, muchas chicas que van a estas manifestaciones del 8 de marzo no están de acuerdo con estas ideas, pero van simplemente movidas por un ánimo pues, de pertenencia al género femenino, está bien, de una reivindicación de su identidad, pero lo que pasa es que luego estos grupos ideológicos minoritarios
toman esa representación y con ella chantajean a las autoridades, van a los medios de comunicación, reiterada y sistemáticamente venden este discurso, por un lado satanista contra los hombres y victimista con las mujeres, y quebrantan la igualdad ante la ley y socavan la convivencia, la sana convivencia entre hombres y mujeres, que además pues estamos llamados a la complementariedad, porque es obvio que no nos comportamos de la misma forma en general, y hay muchas explicaciones psicológicas y biológicas de eso. Bien. Tenemos los mismos derechos y tenemos la misma dignidad. Lo que no podemos permitir es que estos grupos ideológicos terminen por enfrentarnos. Bien, llegan algunos mensajes. Mi estimado Alan Capetillo, dice Rosario Pérez: qué buen tema, hay tanta mujer agresiva que utiliza a los hijos para molestar al papá, nos dice textual. Y luego dice por ahí Alex Domínguez: lo curioso es que las feministas que encabezan esas manifestaciones radicales son homosexuales, y pues no se sabe si es hombre o mujer, a final de cuentas así dice textual este mensaje. Y otro más dice: ay, pobres hombres, cómo sufren. No los victimizamos, ese es un tema. Los hombres no están para victimizarse, pero tampoco están para soportar tendencias ideológicas injustas que destruyan sus derechos, ¿sí? Yo creo que como adultos, tanto hombres y mujeres, tenemos que enfrentar la complejidad de la vida humana, de la convivencia, de la resiliencia en las relaciones, que es otra cosa que se ha perdido con este feminismo histérico, que de cualquier cosa, por más nimia que sea, arma un escándalo, arma un verdadero, perdóname la palabra técnico-jurídico, un verdadero desmadre, ¿sí? Y luego resulta que los verdaderos temas que tendríamos que atender, temas vinculados a la verdadera violencia que le puede costar la vida a un hombre o a una mujer, ya no los atendemos por estar vigilando los micromachismos sobre si utilizaste o no utilizaste una vocal para referirte a una mujer, o si el aire acondicionado está muy alto o muy bajo, o si le explicaste o no le explicaste algo con una supuesta discriminación a una mujer. Es decir, toda esa ideología que ve violencia en todas partes, porque aparte ya todo es violencia, y dicen que hay violencia simbólica, violencia institucional y violencia de todo tipo, digital, ¿sí? Y la verdadera violencia, la que quita vidas, ya no la podemos revisar, ya no la podemos atender, porque estamos ocupados discutiendo si en la forma en que los hombres respiran le resulta violenta a las mujeres. Me explico, es esa histeria la que tenemos que combatir sin victimizarnos, porque los hombres no están para victimizarse, los hombres están para dar protección, están para garantizarle a sus familias seguridad, pero tampoco podemos permitir que esta narrativa siga destruyendo la vida de muchos hombres y de muchas familias, porque también es cierto que cuando un hombre, por ejemplo, va a la cárcel por una acusación falsa o tiene que enfrentar una acusación falsa, pues ese hombre probablemente tenga una madre, o tenga una esposa, o tenga unas hijas, o unos hijos que van a padecer una injusticia, y no nada más por el hombre que esté en la cárcel, sino por todo lo que se genera. La justicia no puede basarse en ideologías, tiene que basarse en pruebas, y la ley no puede distorsionarse por perspectivas de género. La ley tiene que ser igual para todos. Nos tienen que definir nuestros hechos, no la ideología. Bien, otro más. Buenas tardes. El victimismo feminista va contra el sentido común y no se dan cuenta del lavado de cerebro que llevan, sobre todo mujeres jóvenes influenciables. Así dice este comentario. Y luego otro más dice: ¿dónde se reporta a una esposa que robó dinero al esposo? Pues ante la gente del Ministerio Público. Sí, probablemente ese esposo te va a contestar con una denuncia por supuesta violación y va a pedir perspectiva de género y te va a meter a la cárcel como compensación a tu denuncia. Me explico. Sí, porque como ya no hay presunción de inocencia, ya no se exigen pruebas y todo es la perspectiva de género y el dicho de la víctima, de la supuesta víctima, pues con eso te pueden meter en una bronca. Me explico, porque otra vez ya no revisamos hechos, revisamos perspectivas ideológicas, y eso es muy peligroso y muy irracional. Excelente punto de vista acerca de la perspectiva de género, no al machismo, pero tampoco al feminismo, no al vandalismo, no a las amenazas, no al aborto, no a la violencia, no a las manipulaciones de las leyes. Felicidades a Alan Capetillo, bien Obed por difundir este tema, nos dicen en este comentario. Y luego otro más, híjoles que están llegando varios. Al fin alguien ecuánime, presidio pro familia y complementación entre hombres y mujeres e igualdad ante la ley. Otro me dice: felicito al abogado con la claridad de su exposición, felicitaciones.
Aquí te dicen Alan Capetillo. Y otro más, las feminazis escudan su violencia en causas que ni ellas conocen. Son algunos de los comentarios. Este es un tema bien de fondo, porque muchas de esas ideas que repiten una y otra vez, muchas veces no se han puesto a estudiar cuáles son sus raíces intelectuales. Y esto muchas veces la gente no tiene por qué dominarlo, no tienen por qué ser catedráticos en filosofía o en teoría del derecho, pero el lenguaje importa. La forma en la que nos han inducido conceptos como el concepto de género o el concepto de perspectiva de género o la dichosa interseccionalidad, ¿sí? Son palabras que tienen implicaciones y que estas palabras muchas veces no sabemos ni qué significan ni de dónde vienen. Ya, por ejemplo, ya no hablamos de sexo, hablamos de género. ¿Pero qué es el género? Nadie sabe definirlo. Y luego resulta que es una construcción cultural basada en la autopercepción de los individuos. Eso naturalmente supone que ya nuestra biología ya no significa nada. Es filosofía. Ya es pura construcción narrativa abstracta, ¿sí? Esos conceptos son problemáticos. Ahí es lo que se denomina la ideología de género, porque está construido con base en puras ideologías abstractas. Esto tiene una raíz filosófica que se remonta al feminismo de segunda ola y al pensamiento existencialista francés y a la deconstrucción que se promulgaba por parte de la escuela de Frankfurt de las estructuras patriarcales de la sociedad que eran coherentes con el capitalismo. Bueno, sí, pero la gente no tiene por qué saber estas cosas, ¿sí? Eso es un tema academicista que en la academia, los que nos hemos dedicado alguna vez a la universidad, pues entendemos de dónde viene, pero que cuando se adueña del sentido común, cuando es lo único que se repite en los medios de comunicación, es muy problemático, porque cuando la cabeza de las personas y de las autoridades empieza a ser condicionada por estas ideologías, pues muy probablemente se deje de pensar racionalmente, se deje de evaluar con objetividad y lógica los hechos y simplemente todo sean narrativas ideológicas, como alguna vez fue el marxismo, que también era una narrativa ideológica de los burgueses contra los proletarios y la explotación del burgués o el proletario, y ahora es lo mismo, los hombres contra las mujeres y la explotación de el patriarcado sobre ellas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, estas narrativas que generalizan y construyen un dicotomismo maniqueo, donde hay unos buenos que siempre son buenos, en este caso buenas, y hay unos malos que siempre son malos, en este caso los hombres, ¿sí? Esa es una forma muy estúpida de pensar, pero es algo que nos han estado imponiendo a partir de esta manipulación victimista de estos grupos ideológicos. Muy bien, ya para finalizar otros mensajes, dice: excelente ponente, saludos, Alejandro Floriano, buena opinión e interpretación de Lick Allan, para eso sí hay muy buen argumento, así nos dice textual. Y luego aquí rápidamente, híjoles que me están llegando varios, nada más que se me movió, dice otro más: estoy estacionado fuera del Oxxo y no me puedo bajar por lo interesante del tema, aquí sigo, ojalá luego vuelvan a hablar del tema, nos dice esta persona. Y uno más: excelente tarde, es muy correcto, hay mujeres también abusan de los hombres, hay una que vive con otro hombre y todavía quiere que el marido la mantenga sin vergüenza, así textual. Y en fin, me puedo seguir, mi Alan, pero pues tenemos que ir a corte, entonces... Yo muy agradecido contigo por el espacio, mi Beto. No, al contrario, bienvenido, y pues me imagino van a seguir en un futuro este tipo de... Sí, es un tema que tristemente nos han convocado de forma permanente, puesto que ya es un tema que todo el tiempo se está discutiendo públicamente y pues hay que empezar a dar lo que se denomina la batalla cultural. Es decir, no podemos dejar que solo ese grupo hiperminoritario de activistas dominen el espacio público y pretendan imponer una retorcida visión del sentido común. Perfecto, gracias al abogado Alan Capetillo. Mi estimado Bet, siempre un gusto. Las 2:08 minutos.